Hola con todos, soy el doctor Jorge Sibina, médico radiólogo del Hospital Regional de Loreto. Lo que vamos a ver hoy día es traumatismo encefalocraniano, evaluación por tomografía computada. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar post-trauma. Entonces, lo que tienen que conocer para poder hacer el diagnóstico es que pegado al hueso, tapizando por dentro el hueso, está la dura madre, ¿no? Entonces entre el hueso y la dura madre está el espacio epidural, y entre la dura madre y la aracnoides está el espacio subdural, ¿no? Y después en todo donde se acumula líquido cefalorraquídeo, por donde circula, es el espacio subaracnoideo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un hematoma epidural? Acá vemos una anatomía patológica, vemos un coágulo de sangre. La lámina nacarada que ven acá es la dura. Entonces el hematoma está localizado entre la dura madre y el hueso, ¿no? ¿Cuál es un dibujo de lo que vamos a ver cómo vamos a encontrar generalmente los hematomas epidurales? Tienen la forma biconvexa, ¿no? Convexa hacia adentro y convexa hacia afuera por el hueso. Acá tenemos un paciente, una tomografía, paciente post-traumatizado. Tenemos una imagen biconvexa, hiperdensa, localizado en el lóbulo frontal del lado derecho, ¿no? Esto es un hematoma epidural. El siguiente paciente, tenemos otra imagen similar a la anterior, hiperdensa, un poco heterogénea, que corresponde a hematoma epidural. Otro hematoma epidural en la región occipital del lado derecho, con las mismas características que habíamos descrito anteriormente. Cuando pasan los días y el paciente no ha tenido intervención quirúrgica o solamente está en observación, la hemorragia se comienza a reabsorber. Entonces vemos focos hiperdensos y focos isodensos. Esto quiere decir que esto es un hematoma epidural subagudo. ¿Qué vamos a encontrar en el hematoma subdural agudo? ¿No es cierto? Entonces acá tenemos un coágulo de sangre, ¿no? Lo que recubre la masa encefálica, la aracnoides, y entre esta lámina y la dura se localiza el hematoma. Entonces la forma que tiene el hematoma subdural es el borde interno es cóncavo y el borde externo convexo. Entonces acá tenemos una imagen hiperdensa cuyo borde interno es cóncavo y el borde externo convexo. Esto es una hemorragia subdural. Otro paciente que tiene las mismas características, el borde interno cóncavo, ¿no? Corresponde a una hemorragia subdural aguda, y aquí se acompaña de una imagen hiperdensa sobre el lóbulo frontal del lado izquierdo, que corresponde además a un hematoma epidural. Otro paciente, imagen hiperdensa y borde interno cóncavo. El siguiente paciente presenta una imagen hiperdensa en los lóbulos frontal, en el espacio epidural de los lóbulos frontal y parietal, un poco heterogénea, que corresponde a hemorragia subdural aguda. Tiene un efecto de masa, está comprimiendo el ventrículo lateral de este lado. Lo mismo acá, otro paciente con hemorragia subdural que hace un efecto de masa, desplazando el ventrículo del lado izquierdo hacia el lado contralateral. ¿Cuándo es hematoma subdural subagudo? ¿Cómo se observa? Cuando pasan los días, la sangre se va reabsorbiendo y lo que vamos a encontrar es una imagen isodensa, ¿no es cierto? Va pasando de hiperdensa a isodensa, y acá tenemos dos imágenes de hemorragia subdural subaguda. Tienen las mismas características, el borde interno cóncavo, el borde externo convexo, y vemos que la imagen se va haciendo isodensa, ¿no
¿no es cierto? Acá vemos un nivel hidrohídrico porque la densidad no es la misma acá, pero es porque el paciente está acostado y los productos de degradación de la sangre se van acumulando en la parte posterior. Otro paciente, hemorragia subdural subaguda, tiene imágenes hiperdensas, imágenes hipodensas, heterogéneas, que ya se van reabsorbiendo el coágulo sanguíneo. Otro paciente, igual, que tiene las mismas características, imagen isodensa, que es un poquito más oscura, que corresponde a un hematoma subdural subagudo. También tiene un efecto de masa, comprimiendo el ventrículo lateral derecho. El siguiente paciente presenta las mismas características, imagen isodensa, ya no es la imagen hiperdensa que habíamos visto en el agudo, ¿no? Y que tiene su efecto de masa desplazando y comprimiendo el ventrículo lateral del lado izquierdo. ¿Cómo se ven los hematomas subdural crónicos? Entonces, lo que vamos a encontrar son imágenes hipodensas, ¿no? Casi similar a la densidad de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto ya se ha reabsorbido completamente la sangre y ha quedado una imagen hipodensa en el espacio subdural. Esto es crónico. Acá tenemos una imagen hipodensa en el espacio subdural del lóbulo frontal y parietal del lado derecho. Una hemorragia subdural crónica bilateral, ¿no? La imagen cóncava del lado interno y convexo del lado externo. Y otro paciente, igual, imágenes hipodensas en el espacio subdural. La densidad baja hipodensa nos da el diagnóstico de que es una hemorragia subdural crónica. ¿Cómo vemos las hemorragias subaranoideas? Habíamos dicho donde discurre todo el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos imágenes hiperdensas, ¿no? De sangrados en la cisura de Silvio, en la cisura interhemisférica, ¿no? Y esto corresponde a una hemorragia subaranoidea. Acá tenemos imágenes hiperdensas en los surcos cerebrales del lóbulo parietal izquierdo, que igual corresponde a hemorragia subaranoidea. Vemos acá imágenes hiperdensas en la cisura de Silvio, en las cisuras cerebrales, en las cisuras entre los dos hemisferios, también está hiperdensa. Todo esto es acumulación de sangre en el espacio subaranoideo. Acá tenemos lo mismo, alrededor de las cisternas perimesencefálicas tenemos imágenes hiperdensas, cisura de Silvio, las cisuras interhemisféricas y algunos surcos cerebrales, aparte que tiene un hematoma en el lóbulo frontal derecho. Otro paciente, tenemos imágenes hiperdensas en las cisuras, cisura interhemisférica, cisternas perimesencefálicas, algunos surcos cerebrales. Todo esto corresponde a hemorragia subaranoidea. ¿Cómo se ven las contusiones cerebrales? Las contusiones cerebrales se ven con imágenes hiperdensas, con imágenes hipodensas alrededor, ¿no? Las imágenes hiperdensas son el pequeño foco de sangrado y alrededor las imágenes hipodensas son el edema cerebral que hay alrededor. Lo tenemos frontal bilateral. Otra imagen hiperdensa, redondeada, con edema alrededor, ¿no? Y corresponde a una contusión cerebral. Generalmente están localizados en la cortical cerebral. Imágenes hiperdensas con edema, ¿no? Frontal bilateral. Otras imágenes hiperdensas con edema alrededor, frontal, que corresponden a contusiones cerebrales. Otras que tienen más focos, ¿no? En ambos hemisferios cerebrales, con su edema alrededor. Ahora vamos a ver las imágenes de hemorragia intraventricular. Obviamente
el líquido cefalorraquídeo se ve hipodenso, de densidad líquida, es oscuro en tomografía. Las imágenes de sangrado son hiperdensas, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos imágenes hiperdensas en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales. Entonces corresponde a hemorragia intraventricular. Lo mismo acá, imagen hiperdensa en los ventrículos laterales, en los cuernos anteriores, tercer ventrículo y los cuernos posteriores u occipitales, ¿no? La clase imagen hidrohídrica, ¿no? Corresponde a lo de abajo a sangrado y arriba el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos también lo mismo, dilatación de los ventrículos laterales con imagen hiperdensa en su interior, ¿no? Entonces hemorragia intraventricular, aparte está asociado a hemorragia subaranoidea porque tenemos imágenes hiperdensas en los surcos cerebrales y fisuras interhemisféricas, ¿no? Anterior y posterior. Imagen hiperdensa localizado en el cuarto ventrículo, ¿no? Pues tenemos acá la protuberancia y detrás de esto se encuentra el cuarto ventrículo, ¿no? Corresponde a una hemorragia intraventricular. Otra imagen, lo mismo, en el cuarto ventrículo. El edema cerebral, ¿cómo se ve? Las imágenes de edema cerebral se ven hipodensas. ¿Y cómo se ven? Se pierde la relación córtico-subcortical o la pérdida entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Todo lo que se ve aquí en el cerebro parece todo una sola estructura, que no lo es. Entonces esto quiere decir que el cerebro está edematizado. Inclusive no se ve en los surcos cerebrales, no se ve en la cisura de Silvio y el sistema ventricular está un poco colapsado, presionado por el edema cerebral, ¿no? La típica imagen de edema cerebral difuso. Acá tenemos otro paciente, ¿no? No se ve la arquitectura normal del parénquima cerebral, no se puede diferenciar entre la cortical, región subcortical o sustancia blanca, todo aparece una misma imagen que corresponde a edema. Lo mismo acá, una sola imagen, no se ven los surcos cerebrales, están todos colapsados, hinchados por el edema cerebral. Lo mismo acá, típica imagen de edema cerebral. Y lo característico es que tenemos esta misma imagen y la fosa posterior aparece no hiperdensa, pero sí se nota mejor debido a que el parénquima cerebral está hipodenso, ¿no? Típica imagen cuando encuentra esto, el contraste entre el cerebelo o la estructura de la fosa posterior con lo del cerebro. El cerebro es un poco, se convierte en más oscuro y el cerebelo o la estructura de la fosa posterior mantiene su densidad. Lo otro que podemos encontrar post-trauma son los hematomas intraparenquimales. Estos ya son lesiones más extensas, localizadas en las zonas correspondientes al trauma. Acá vemos una extensa lesión hiperdensa con edema alrededor, la misma que produce un efecto de masa desplazando el ventrículo lateral izquierdo hacia el lado contralateral, ¿no? Eso es por el efecto de masa y el edema y el sangrado que produce esto. Otra lesión intraparenquimal, ¿no? Con edema alrededor y que está desplazando y comprimiendo el ventrículo lateral del lado derecho con desviación de la línea media. Recuerden que la línea media es vertical, divide simétricamente ambos hemisferios cerebrales, pero acá está, digamos un poco cóncavo hacia el lado derecho por compresión del hematoma y el edema de este lado. Y esto es lo que produce, comprime el tercer ventrículo y se dilatan los ventrículos laterales del lado derecho. Otro hematoma, imagen hiperdensa con edema alrededor, que produce su efecto de masa desplazando el ventrículo lateral de este lado. Imagen similar, imagen hiperdensa con edema alrededor, desplazando la línea media. Gran lesión hiperdensa, que corresponde a hemorragia cerebral,
con edema, con efecto de masa, y aparte tiene imágenes hiperdensas dentro del sistema ventricular. Dilatación, aparte hay dilatación de los ventrículos laterales, en este caso del lado izquierdo, por lo que tenemos un hematoma que ocupa los lóbulos frontales, la región de los ganglios basales y algo del lóbulo temporal, con hemorragia intraventricular. Cuando el paciente tiene post-trauma una fractura abierta, puede haber comunicación entre el exterior y la bóveda craneana. O sea, normalmente no debe haber aire dentro. Entonces lo que vemos son imágenes de densidad de aire localizado en los lóbulos frontales, acá en el lóbulo temporal, que corresponden a neumoencéfalo. Acá tenemos imágenes aéreas, pero están localizados a nivel de la mastoide, y eso es normal. Un paciente que tiene un hematoma subdural crónico con imagen aérea sobre los lóbulos frontales, neumoencéfalo. Acá vemos más imágenes de densidad de aire dispersos toda la bóveda craneana, ¿no?, que corresponde al neumoencéfalo. Igualmente acá hay una imagen de densidad de aire con hemorragia subdural del lado derecho. Basta que encuentre una imagen aérea dentro de la bóveda craneana. La obligación es buscar si hay un trazo de fractura por donde ha entrado el aire a ese lugar. Acá tenemos lo mismo, justo en la línea media, imágenes aéreas y sobre los lóbulos frontales, neumoencéfalo. Lo otro que también vamos a encontrar es en paciente post-trauma encefálico, son las hernias encefálicas, ¿no? Acá tenemos una imagen, una extensa lesión hiperdensa con edema periférico que está comprimiendo el ventrículo lateral de este lado, del lado izquierdo, desplazándola hacia la derecha. Entonces, si nosotros trazamos una línea en el medio, vemos que el ventrículo ya ha pasado hacia el lado derecho. Entonces, esto es una hernia subfacial, ¿no? Ha desplazado el ventrículo izquierdo hacia el lado contralateral. Aparte comprime el tercer ventrículo, dilatando el ventrículo lateral del lado derecho, con imagen hiperdensa en su interior. Otra imagen de un hematoma parenquimal con edema y tiene efecto de masa que comprime y desplaza el ventrículo lateral derecho hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Esta es la línea media y el ventrículo lateral derecho ya está sobre el lado izquierdo. La misma hernia subfacial que el paciente anterior, con dilatación de los ventrículos del ventrículo lateral izquierdo. Otra extenso hematoma con edema haciendo su efecto de masa, desplazando el ventrículo lateral de este lado hacia el lado izquierdo, con dilatación del ventrículo lateral izquierdo y hemorragia en su interior. ¿Cómo se ve la lesión axonal difusa? ¿No es cierto? Tenemos imágenes hiperdensas que están localizadas sobre el tronco encefálico, ¿no?, que nos hace pensar en el diagnóstico de esta patología. Y después tenemos imágenes hiperdensas que están localizadas generalmente cerca de la unión córtico-subcortical, ¿no? Imágenes hiperdensas con edema periférico que corresponde a lesión axonal difusa. Otro paciente con edema cerebral difuso y imágenes hiperdensas en la unión córtico-subcortical. Nos hace el diagnóstico de esta patología. Muy bien, muchas gracias, eso es todo por hoy.